El tic-tac del reloj de pared, un antiguo regalo de bodas de mi abuela, resonaba en el silencio de nuestro apartamento, marcando cada segundo con una solemnidad inusual. Eran las 7:30 de la tarde, y la luz ámbar de las velas que había encendido con tanto esmero danzaba sobre la mesa del comedor, reflejándose en las copas de cristal y en el brillo pulido de los cubiertos. Había preparado la cena favorita de Marcos, un risotto de setas con trufas que siempre le sacaba una sonrisa de niño. Y había descorchado esa botella de Rioja que guardábamos para una ocasión verdaderamente especial. Hoy, nuestro 5º aniversario de bodas, era esa ocasión. Me miré por última vez en el espejo del pasillo, ajustando el escote de mi vestido de seda color esmeralda. El corazón me latía con la emoción de una adolescente en su primera cita. 5 años. 5 años de risas, de complicidad, de construir un hogar y una vida juntos. Marcos era mi roca, mi confidente, el amor de mi vida. Cada aniversario era una reafirmación de ese amor, una promesa renovada. Y esta noche, sentía que sería aún más especial. Había un brillo en sus ojos en los últimos días, una especie de anticipación que me hacía cosquillas en el estómago. Quizás un viaje sorpresa, un regalo inesperado, o simplemente la profundidad de su amor manifestándose de una nueva manera. Escuché el inconfundible sonido de las llaves en la cerradura. Mi respiración se detuvo. Una sonrisa radiante se dibujó en mis labios, y corrí hacia la puerta, lista para lanzarme a sus brazos, para sentir el calor de su abrazo y el dulce sabor de su beso de bienvenida. La puerta se abrió lentamente, revelando la silueta alta y familiar de Marcos. Mi corazón dio un vuelco, pero no de la forma en que esperaba. No estaba solo. Detrás de él, con una elegancia que parecía desafiar la gravedad, se erguía una mujer. Alta, esbelta, con un cabello oscuro que caía en cascada sobre sus hombros y unos ojos que, incluso en la penumbra del pasillo, parecían brillar con una intensidad inusual. Llevaba un vestido negro impecable, sencillo pero sofisticado, que acentuaba su figura. Mi sonrisa se congeló. El aire se volvió denso, pesado, como si de repente el oxígeno se hubiera agotado en la habitación. El tic-tac del reloj de mi abuela pareció acelerarse, golpeando en mis sienes. Marcos, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior, me miró con una expresión que intentaba ser casual, pero que no lograba ocultar una pizca de nerviosismo. Ana, cariño, ya llegué, dijo, su voz sonando extrañamente distante. Luego, con un gesto que me pareció forzado, añadió, ella es Sofía. Sofía, ella es Ana, mi esposa. Sofía me ofreció una sonrisa educada, casi imperceptible, y un asentimiento de cabeza. Sus ojos, sin embargo, me escrutaron con una curiosidad que me hizo sentir desnuda, expuesta. No había calidez en su mirada, ni disculpa, solo una evaluación fría y calculada. Encantada, Ana, dijo, su voz suave pero firme, con un ligero acento que no pude identificar. Marcos me ha hablado mucho de ti, Marcos me ha hablado mucho de ti. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco macabro. ¿De qué le había hablado? ¿Por qué estaba aquí? ¿En nuestro aniversario? La pregunta, un grito silencioso en mi mente, se atascó en mi garganta. Mis ojos se movieron de Sofía a Marcos, buscando una explicación, una señal, cualquier cosa que pudiera dar sentido a esa escena surrealista. Pero Marcos evitaba mi mirada, sus ojos fijos en algún punto indefinido detrás de mí. La música suave que había elegido para nuestra noche romántica ahora sonaba como una burla cruel. El aroma del risotto, antes tan apetitoso, de repente me pareció nauseabundo. ¿Sofía? Logré articular, mi voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? La pregunta era estúpida, lo sabía. Ella estaba aquí porque Marcos la había traído. Pero necesitaba oírlo, necesitaba una razón, por absurda que fuera. Marcos finalmente me miró, y en sus ojos vi una mezcla de vergüenza y algo más, algo que no pude descifrar. Ana, por favor, comenzó, su tono suplicante. Es una larga historia. ¿Podemos hablar dentro? Sofía nos acompañará a cenar. ¿A cenar? ¿Ella? ¿En nuestro aniversario? La indignación comenzó a burbujear en mi pecho, amenazando con desbordarse. Pero la presencia de Sofía, tan serena y observadora, me contuvo. No le daría el gusto de verme perder la compostura. No aún. Me obligué a sonreír, una mueca tensa que no llegó a mis ojos. Claro, dije, mi voz sorprendentemente firme. Pasen.
La cena está lista. El camino hacia el comedor se sintió como una caminata por un campo minado. Cada paso era una tortura, cada respiración una lucha. Me senté en mi lugar habitual, Marcos a mi derecha, y Sofía, para mi horror, se sentó frente a mí, en el lugar que normalmente ocuparía un invitado de honor. La mesa, antes un símbolo de nuestro amor, ahora parecía un campo de batalla. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos y el suave murmullo de la música de fondo. Mis ojos no dejaban de ir de Marcos a Sofía, buscando respuestas en sus gestos, en sus miradas, en la forma en que se evitaban o se encontraban. Había una conexión, lo sentía, una corriente subterránea que me excluía por completo. Y en mi propio aniversario, en mi propia casa. Me sentía como la intrusa. Marcos intentó romper el hielo con una conversación trivial sobre el vino. Sobre el clima, sobre cualquier cosa que no fuera la elefanta en la habitación. Sofía respondía con monosílabos, con una voz que era extrañamente hipnótica, pero que no revelaba nada. Yo, por mi parte, apenas podía tragar bocado. El risotto, que tanto me había esmerado en preparar, se sentía como arena en mi boca. Cada vez que Marcos y Sofía cruzaban una mirada, por fugaz que fuera, un escalofrío me recorría la espalda. No era una mirada de amantes, no de la forma obvia que uno esperaría de una traición. Era algo más sutil, más profundo, una complicidad que me resultaba incomprensible y, por ello, aún más aterradora, recordé los últimos meses. Marcos había estado más distante, más absorto en sus pensamientos. Atribuílo al estrés del trabajo, a un nuevo proyecto que lo mantenía ocupado hasta altas horas de la noche. Me decía que eran reuniones importantes, viajes de negocios inesperados. Yo, ingenua, lo creí. Lo apoyé, le preparé cenas tardías, le ofrecí masajes para aliviar la tensión. ¿Y todo para qué? Para que en nuestro aniversario, el día que se suponía que celebraríamos nuestro amor, me presentara a esta mujer misteriosa. La conversación, si es que se le podía llamar así, era un monólogo de Marcos, salpicado de mis respuestas forzadas y los ocasionales comentarios de Sofía. En un momento, Marcos mencionó un viaje reciente a Barcelona. Sofía también estuvo allí, dijo, con una sonrisa que no me gustó. Sofía asintió, sus ojos fijos en mí. Sí, fue un viaje productivo, añadió, y por un instante, juraría que vi una chispa de algo indescifrable en sus ojos. ¿Compasión? ¿Lástima? ¿O quizás un desafío? Mi mente corría a 1000 por hora, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. ¿Era Sofía una colega? ¿Una cliente importante? ¿Por qué Marcos no me había dicho nada? ¿Por qué la traía a casa en nuestro aniversario? La humillación era un nudo en mi garganta, un peso en mi pecho. Sentía que me estaba ahogando en mi propia casa. En la noche que debería haber sido la más feliz del año, finalmente, no pude más. La imagen de Marcos y Sofía sentados a mi mesa, compartiendo un secreto que yo no entendía, era insoportable. Disculpen, dije, mi voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Necesito un momento. Me levanté de la mesa, la silla raspando el suelo con un sonido estridente que pareció romper el frágil equilibrio de la noche. No esperé respuesta. Me dirigí directamente a nuestro dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí con un suave clic que, para mí, sonó como un portazo. Una vez dentro, la fachada se desmoronó. Las lágrimas, que había estado conteniendo con tanta fuerza, brotaron sin control. Caí de rodillas junto a la cama, el vestido de seda esmeralda arrugándose a mi alrededor. La rabia, la confusión, el dolor, todo se mezcló en un torbellino de emociones. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo ser tan cruel? ¿Era este el final de todo lo que habíamos construido? Mi primer impulso fue llamar a mi mejor amiga, Laura. Ella siempre sabía qué decir, cómo calmarme. Pero luego pensé en la vergüenza, en tener que explicar esta situación absurda. ¿Qué le diría? ¿Mi marido trajo a otra mujer a nuestra cena de aniversario? Sonaba a una mala película, no a mi vida. Colgué el teléfono antes de que pudiera marcar. Necesitaba respuestas, pero no de Laura. Las necesitaba de Marcos, y las necesitaba ahora. Me levanté, mis piernas temblaban. Mis ojos se posaron en la mesita de noche de Marcos. Siempre había respetado su privacidad, nunca había hurgado en sus cosas. Pero esta noche, la necesidad de entender era más fuerte que cualquier principio.
Abrí el cajón superior. Estaba lleno de los objetos habituales, su reloj, su cartera, algunos papeles de trabajo. Nada inusual. Abrí el segundo cajón. Más de lo mismo. Un suspiro de alivio, mezclado con una punzada de decepción, me invadió. Quizás estaba exagerando, quizás había una explicación lógica, por muy dolorosa que fuera. Pero entonces, mis dedos tropezaron con algo escondido debajo de una pila de calcetines. Era una pequeña caja de madera, tallada con motivos intrincados, que nunca había visto antes. Mi corazón volvió a acelerarse, esta vez con una mezcla de miedo y una macabra curiosidad. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro, no había joyas, ni cartas de amor, ni nada que confirmara mis peores temores de una infidelidad romántica. En su lugar, encontré una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Era una imagen de Marcos, mucho más joven, quizás de 20 años, junto a una mujer mayor, de aspecto frágil pero con una sonrisa amable. Y en la parte de atrás, escrita con una caligrafía elegante, una sola palabra: mamá. Mi suegra había fallecido hace más de 10 años, mucho antes de que conociera a Marcos. Él rara vez hablaba de ella, decía que el dolor era demasiado grande. Pero esta mujer en la foto no era la madre que yo conocía por las pocas fotos que me había mostrado. Era otra mujer. Y junto a la foto, había un sobresellado, sin remitente, con mi nombre escrito en él. Para Ana, decía. Mi nombre. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era lo que esperaba. Esto era algo mucho más complejo, mucho más oscuro. La historia de Marcos y Sofía no era una historia de amor, sino de secretos. Y yo estaba a punto de descubrir la verdad. Con las manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro, había una carta, escrita a mano, con una caligrafía que reconocí al instante, la de Marcos. Pero no era una carta de amor para mí, ni una confesión de infidelidad. Era una carta dirigida a Sofía, fechada hace apenas una semana. Empecé a leer, y cada palabra era un golpe. Una revelación que desmoronaba la realidad que yo creía conocer. La carta hablaba de una herencia. De una propiedad en un pequeño pueblo de Andalucía. De una familia que Marcos nunca me había mencionado. Hablaba de una madre biológica, la mujer de la foto, que no era la que yo conocía. Y hablaba de Sofía como la abogada encargada de gestionar todo el asunto, una abogada que había estado en contacto con Marcos durante meses, intentando desentrañar un complejo entramado legal y familiar. La carta terminaba con una disculpa de Marcos a Sofía por la urgencia de la situación y la necesidad de su presencia en Madrid. Incluso en una fecha tan señalada como nuestro aniversario, el papel se deslizó de mis dedos. No era una amante. No era una traición romántica. Era algo mucho más profundo, un secreto que Marcos había guardado de mí durante años, una parte de su vida que había ocultado por completo. La rabia inicial se transformó en una mezcla de dolor, confusión y una profunda sensación de engaño. ¿Cómo pudo ocultarme algo así? ¿Quién era realmente el hombre con el que me había casado? Me recompuse, limpié mis lágrimas y volví a la sala. La cena seguía en la mesa, pero el ambiente era aún más tenso. Marcos y Sofía me miraron, sus rostros reflejando una mezcla de alivio y aprensión. Sofía fue la primera en hablar, su voz tranquila y profesional. Ana, lamento mucho esta situación. Sé que es inusual, pero la urgencia de la situación requería mi presencia inmediata. Marcos ha estado lidiando con un asunto familiar muy delicado, y yo soy su abogada. Marcos asintió, su mirada finalmente encontrando la mía. Ana, por favor, déjame explicarte. Sé que esto es un shock, y te pido perdón por la forma en que te has enterado. Pero no sabía cómo decírtelo. Es complicado. Me senté de nuevo a la mesa, mi postura erguida, mi voz firme. Complicado es poco, Marcos. ¿Una madre biológica que no es la que yo conocía? ¿Una herencia secreta? ¿Una abogada que aparece en nuestro aniversario de bodas? ¿Y todo esto lo has estado guardando de mí? Mi voz se elevó con cada pregunta, la indignación y el dolor mezclándose en un torrente de emociones. Marcos bajó la mirada, avergonzado. Mi madre. La mujer que tú conoces como mi madre, me adoptó cuando era un bebé. Mi madre biológica, Elena, falleció hace unos meses. Ella era una mujer complicada. Tuvo una vida difícil, y yo fui el resultado de un amor de juventud que no pudo prosperar. Me dio en adopción para darme una vida mejor.
Nunca quise hablar de ello, Ana. Era un capítulo cerrado. Pero Elena dejó una herencia, una pequeña propiedad en Andalucía, y Sofía ha estado ayudándome a gestionarlo. Había un problema con los papeles, con la identificación, y era urgente resolverlo antes de que se perdiera todo. Sofía intervino, su tono más suave ahora. La situación legal es bastante enrevesada, Ana. Elena tenía una cláusula en su testamento que requería la presencia de Marcos para la lectura final y la firma de ciertos documentos, y el plazo se vencía hoy. No había otra opción. Intentamos contactar a Marcos antes, pero él no quería que te preocuparas. Él quería protegerte de todo esto, proteger. Esa palabra resonó en mi cabeza, vacía de significado. ¿Proteger de qué? ¿De la verdad? ¿De la realidad de su vida? ¿O de la incomodidad de tener que explicarme un secreto tan grande? Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No era una traición de amor, pero era una traición a la confianza, a la intimidad que creía compartir con mi marido. Él había construido un muro entre nosotros, un muro de silencio y omisión. ¿Y por qué no me lo dijiste, Marcos? Pregunté, mi voz ahora apenas un susurro, cargada de una tristeza profunda. ¿Por qué me ocultaste una parte tan fundamental de tu vida? ¿Crees que no soy lo suficientemente fuerte para manejar la verdad? ¿O es que no confías en mí lo suficiente? Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de decepción, no de rabia. Marcos se levantó de su silla y se arrodilló a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Ana, mi amor, no es eso. Nunca quise hacerte daño. Tenía miedo. Miedo de que me vieras diferente, de que esta parte de mi pasado, que para mí siempre fue dolorosa y confusa, afectara nuestra relación. Quería protegerte de mi dolor, de mis fantasmas. Fui un cobarde, lo sé. Y te pido perdón. Perdón por mi silencio, por mi cobardía. Sofía me insistió en que te lo contara, pero yo seguía posponiéndolo. Hoy, cuando me dijo que era la única forma de salvar la herencia, no tuve más remedio que traerla. Pensé que sería más fácil si ella te lo explicaba, si yo no tenía que revivirlo todo. Miré a Sofía. Ella asintió, confirmando las palabras de Marcos. Su expresión era de genuina preocupación. Marcos ha estado bajo mucha presión, Ana. Es un asunto delicado, y él ha intentado manejarlo solo para no cargarte con ello. No es una excusa, pero quizás te ayude a entender su silencio. El dilema era inmenso. Mi corazón estaba roto, no por celos, sino por la profunda herida de la confianza. ¿Podría perdonar esta omisión? ¿Podría reconstruir la intimidad con un hombre que había guardado un secreto tan grande? La imagen de la mujer de la foto, la madre biológica de Marcos, flotaba en mi mente. Una vida entera de secretos, de dolor, de decisiones difíciles. Y yo, su esposa, había estado al margen de todo ello. Sofía, percibiendo la tensión y la necesidad de privacidad, se levantó. Creo que es mejor que los dejes solos. Mañana por la mañana, Marcos, necesito que vengas a mi oficina para firmar los últimos documentos. Ana, lamento haber irrumpido en su noche especial. Espero que puedan resolver esto. Con una última mirada de disculpa, Sofía se despidió y salió del apartamento, dejándonos a Marcos y a mí en el silencio cargado de la verdad recién revelada. La mesa del comedor, con las velas casi consumidas y la comida intacta, era un testimonio mudo de la noche que se había desmoronado. Marcos seguía arrodillado a mi lado, sus ojos llenos de súplica. Ana, por favor, dime algo. Dime que podemos superar esto. Mi mente estaba en un torbellino. Amaba a Marcos con todo mi ser, pero este secreto, esta omisión, había dejado una cicatriz profunda. La confianza, una vez inquebrantable, ahora se sentía frágil, como un cristal a punto de romperse. ¿Era el amor suficiente para reparar una herida tan grande? ¿O esta noche, nuestro 5º aniversario, sería el principio del fin de nuestra historia? La respuesta no era sencilla, y el camino por delante se presentaba incierto, lleno de dudas y de la necesidad de reconstruir algo que creía sólido e inmutable. La noche apenas comenzaba, y con ella, una nueva y dolorosa etapa en nuestra vida juntos. La noche se arrastró, interminable y cargada de un silencio que era más ruidoso que cualquier discusión. Marcos seguía arrodillado a mi lado, sus manos aferradas a las mías, como si temiera que, si me soltaba, yo desaparecería. Pero yo ya me sentía a miles de kilómetros de distancia. Mi mente, antes un torbellino de rabia,
ahora estaba sumida en una especie de entumecimiento. Las palabras de Marcos, sus súplicas, sus explicaciones, se mezclaban con el eco de la revelación de Sofía y la imagen de la mujer de la foto, la verdadera madre de Marcos. Era como si una parte de mi cerebro se negara a procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Ana, por favor, di algo, suplicó Marcos, su voz rota. Sé que te he fallado, sé que mi silencio ha sido un error imperdonable. Pero te juro que mi intención nunca fue herirte. Solo quería protegerte. Protegerte de la complejidad de mi pasado, de las sombras que me persiguen desde niño. Mi madre adoptiva, a quien amé y amo con todo mi corazón, siempre me dijo que mi historia de origen era algo que debía mantener en privado, para evitar el dolor y la confusión. Y yo, ingenuo, lo creí. Creí que al mantenerlo oculto, protegía a todos, especialmente a ti. Levanté la mirada, mis ojos fijos en los suyos. No había mentira en su voz, solo una profunda angustia. Pero la verdad, por muy bien intencionada que fuera la omisión, dolía. ¿Proteger, Marcos? Pregunté, mi voz apenas un hilo. ¿De qué me protegías? ¿De conocerte de verdad? ¿De compartir contigo la carga de tu pasado, de tus secretos? ¿No crees que después de 5 años de matrimonio, de construir una vida juntos, merecía la verdad? Merecía la oportunidad de estar a tu lado, de apoyarte en esto, en lugar de ser la última en enterarme, y de la forma más humillante posible? Mis palabras, aunque dichas en un susurro, parecieron golpearlo con la fuerza de un trueno. Él se encogió, su rostro contraído por el dolor. Tienes razón, Ana. Tienes toda la razón. Fui un egoísta, un cobarde. Pensé que podía manejarlo solo, que no era tu problema. Pero me equivoqué. Te pido perdón, mi amor. Te pido perdón por cada día de silencio, por cada mentira por omisión. Sé que la confianza se ha roto, y sé que será difícil reconstruirla. Pero te ruego que me des la oportunidad. Te ruego que no tires por la borda todo lo que hemos construido por mi estupidez. Me solté de su agarre y me levanté, caminando hacia la ventana. La ciudad dormía bajo un manto de luces, ajena a la tormenta que se desataba en nuestro pequeño mundo. La imagen de Sofía, tan serena y profesional, volvió a mi mente. Ella, una extraña, había sido la catalizadora de esta dolorosa verdad. Y en cierto modo, le estaba agradecida. Agradecida por haber forzado la mano de Marcos, por haber traído a la luz lo que él se empeñaba en mantener oculto. No se trata solo de la herencia, Marcos, dije, sin voltearme. Se trata de ti. ¿De quién eres? De la persona con la que me casé. ¿Cuántas otras cosas me has ocultado? ¿Cuántas otras partes de tu vida desconozco? Me siento como si hubiera estado viviendo con un extraño, con un fantasma. Y eso, Marcos, es una traición mucho más profunda que cualquier infidelidad física. El silencio volvió a caer entre nosotros, pesado y opresivo. Podía sentir la mirada de Marcos en mi espalda, su desesperación, su arrepentimiento. Pero en ese momento, mi propio dolor era demasiado grande para ofrecerle consuelo. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para procesar todo, para entender si el amor que sentía por él era lo suficientemente fuerte como para superar esta herida. Me volví hacia él, mis ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. Necesito pensar, Marcos. Necesito estar sola. Él asintió lentamente, su rostro pálido. Lo entiendo. Pero por favor, Ana, no me pidas que me vaya. No esta noche. No puedo soportar la idea de que estés sola, sufriendo por mi culpa, punto. No te pido que te vayas, respondí, mi voz quebrada. Te pido que me des espacio. Que me dejes procesar esto. Que me dejes decidir si puedo perdonarte, si puedo volver a confiar en ti. Marcos se levantó y se acercó a mí, lentamente, como si temiera asustarme. Extendió una mano, pero la retiró antes de tocarme. Haré lo que sea, Ana. Lo que sea para recuperar tu confianza. Te contaré todo, cada detalle, cada sombra de mi pasado. No habrá más secretos entre nosotros, te lo juro. Lo miré, intentando encontrar en sus ojos la verdad de sus palabras. Quería creerle, quería aferrarme a la esperanza de que nuestro amor era más fuerte que este secreto. Pero la duda, una semilla fría y persistente, ya había sido plantada en mi corazón. La noche de nuestro aniversario, que debería haber sido una celebración de nuestro amor, se había convertido en el campo de batalla de nuestra confianza. Me dirigí al sofá del salón,
envuelta en una manta, mientras Marcos se retiraba a la habitación, dejándome en la soledad de mis pensamientos. Las velas se habían consumido por completo, dejando el apartamento en una penumbra que reflejaba el estado de mi alma. El risotto, frío y sin tocar, era un recordatorio amargo de la cena que nunca fue. La botella de Rioja, descorchada pero sin beber, simbolizaba la celebración que se había ahogado en un mar de secretos. Las horas pasaron lentamente. Cada ruido en el apartamento, cada suspiro de Marcos desde la habitación, era un eco de mi propia angustia. Repasé cada momento de nuestro matrimonio, buscando señales, pistas que pudieran haberme advertido de este secreto. Pero no encontré nada. Marcos siempre había sido un libro abierto, o al menos eso creía yo. Su capacidad para ocultar una parte tan fundamental de su vida me dejaba atónita. Y me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre él. ¿Era posible que una persona pudiera amar tanto y, al mismo tiempo, guardar un secreto tan profundo? ¿Era su intención de protegerme una justificación válida para la omisión? Mi mente racional decía que no. Mi corazón, sin embargo, se debatía entre la ira y la profunda tristeza de ver a la persona que amaba tan vulnerable. Tan arrepentida. El amanecer llegó, tiñendo el cielo de un gris pálido que se filtraba por las ventanas. No había dormido. Mis ojos estaban hinchados y rojos, mi cuerpo agotado, pero mi mente seguía en alerta, procesando la avalancha de emociones y revelaciones. Me levanté del sofá, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies descalzos. Me acerqué a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente, ajena a mi insomnio y a mi dolor. Marcos apareció en el umbral del salón, su rostro demacrado, sus ojos enrojecidos. No dijo nada, solo me miró con una expresión de profunda tristeza y arrepentimiento. En ese momento, no vi al hombre que me había traicionado con su silencio, sino al hombre que amaba, al hombre que estaba sufriendo tanto como yo. Y en esa mirada, en ese silencio compartido, sentí una punzada de algo que se parecía a la esperanza. Tenemos que hablar, Marcos, dije, mi voz ronca por la falta de sueño y las lágrimas. Pero no ahora. Necesito un café. Y necesito que me cuentes todo, desde el principio. Sin omitir nada. Sin secretos. Si queremos que esto funcione, si queremos tener un futuro, tiene que ser sobre una base de verdad absoluta. Él asintió, sus ojos llenos de una gratitud que me rompió el corazón. Sí, Ana. Todo. Te lo juro. Y si después de escucharme, decides que no puedes perdonarme, lo entenderé. Pero por favor, dame la oportunidad de intentarlo. El camino hacia la cocina se sintió como el inicio de un nuevo capítulo, incierto y lleno de desafíos. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Un nuevo día. Un nuevo comienzo, quizás. O quizás el principio del fin. No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que la Ana que había planeado una cena romántica de aniversario la noche anterior ya no existía. En su lugar, había una mujer herida, sí, pero también más fuerte, más consciente de la complejidad del amor y de la fragilidad de la confianza. La historia de Marcos y Sofía no era una historia de amor prohibido, sino de secretos familiares y de la difícil verdad que a veces se esconde detrás de las apariencias. Y yo, Ana, estaba lista para enfrentar esa verdad, por dolorosa que fuera, para decidir si nuestro amor podía, o no, sobrevivir a ella. El tic-tac del reloj de mi abuela seguía marcando el tiempo, pero ahora, cada segundo parecía llevar consigo la promesa de una nueva oportunidad, o la advertencia de un final inminente. El futuro era un lienzo en blanco, y solo el tiempo diría qué colores pintaríamos en él. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, un pequeño consuelo en medio del caos emocional. Marcos se movía con una lentitud inusual, sus gestos pesados, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Me sirvió una taza, sus ojos buscando los míos con una mezcla de ansiedad y esperanza. Tomé un sorbo, el calor líquido reconfortando mi garganta seca. El silencio entre nosotros era diferente ahora. Ya no era el silencio tenso y cargado de secretos de la noche anterior, sino uno más reflexivo. Lleno de preguntas no formuladas y de la promesa tácita de una conversación difícil. ¿Por dónde quieres que empiece?, preguntó Marcos, su voz apenas audible. Se sentó frente a mí, sus manos entrelazadas sobre la mesa, su mirada fija en el vapor que ascendía de su taza. Parecía un niño regañado, y una parte de mí, la parte que lo amaba incondicionalmente, sintió una punzada de compasión. Pero la otra parte, la herida, la traicionada, se mantenía firme, exigiendo respuestas.
Desde el principio, Marcos, respondí, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Quiero saberlo todo. ¿Quién era Elena? ¿Cómo la conociste? ¿Por qué te dio en adopción? ¿Por qué nunca me hablaste de ella? Quiero saber cada detalle de esta herencia, de los problemas legales, de tu relación con Sofía. No quiero medias verdades, no quiero omisiones. Quiero la verdad, por muy dolorosa que sea. Porque si no puedo confiar en ti para contarme tu propia historia, ¿cómo voy a confiar en ti para el resto de nuestra vida juntos? Marcos asintió, respirando hondo. Tienes razón. Te lo mereces. Te mereces toda la verdad. Y así, bajo la tenue luz del amanecer que se colaba por la ventana de la cocina, Marcos comenzó a desgranar su historia. Habló de su infancia, de cómo siempre había sabido que era adoptado. Pero que sus padres adoptivos, a quienes consideraba sus verdaderos padres, habían insistido en mantener los detalles de su origen en secreto para protegerlo. Habló de Elena, una joven artista con un espíritu libre, que se vio abrumada por la maternidad en un momento difícil de su vida y tomó la dolorosa decisión de darlo en adopción, con la esperanza de que tuviera una vida mejor. Habló de cómo, hace unos meses, recibió una carta de un abogado, el socio de Sofía, informándole del fallecimiento de Elena y de la existencia de una herencia a su nombre. Al principio, no quise saber nada, confesó Marcos, su voz cargada de emoción. Era como abrir una herida que creía cicatrizada. No quería remover el pasado, no quería que afectara nuestra vida, nuestra felicidad. Pero el abogado insistió. Dijo que era importante, que Elena había dejado algo significativo para mí, y que había una cláusula especial en su testamento que requería mi presencia. Fue entonces cuando Sofía tomó el caso. Ella ha sido increíblemente paciente, Ana. Me ha ayudado a navegar por un laberinto de emociones y de papeleo legal. Ella fue quien me animó a contártelo, una y otra vez. Pero yo seguía posponiéndolo. Tenía miedo. Miedo de tu reacción, miedo de que me vieras como un extraño, miedo de que esto cambiara lo que tenemos. Escuché en silencio, cada palabra de Marcos resonando en mi interior. La imagen de Elena, la madre biológica, se hizo más nítida en mi mente. No era una rival, sino una figura trágica, una parte del pasado de Marcos que él había intentado enterrar. Y Sofía, la invitada inesperada, no era una amenaza, sino una aliada. Una profesional que había intentado, a su manera, unir los cabos sueltos de la vida de Marcos. La ira que había sentido la noche anterior comenzó a disiparse, reemplazada por una profunda tristeza y una comprensión dolorosa. Marcos no me había engañado por malicia, sino por miedo. Miedo a perder mi amor, miedo a la complejidad de su propia historia. Y aunque su miedo no justificaba su silencio, lo hacía más humano, más comprensible. ¿Y la foto?, pregunté, sacando la pequeña caja de madera de mi bolsillo. ¿Quién es la mujer de la foto? Marcos tomó la foto, sus dedos acariciando el rostro de la mujer. Esa es Elena. Mi madre biológica. La encontré hace unos años, antes de conocerte. Fui a buscarla, impulsado por una curiosidad que no podía ignorar. Tuvimos un par de encuentros, pero fue difícil. Ella estaba enferma, ¿y yo? Yo no sabía cómo procesar todo aquello. Después de su muerte, me sentí culpable por no haberla conocido mejor, por no haberle dado la oportunidad de ser parte de mi vida. Y esa culpa, ese dolor, me hizo aún más reacio a hablar de ello contigo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de empatía, de comprensión. Me acerqué a Marcos y lo abracé, sintiendo el temblor de su cuerpo. Oh, Marcos, susurré. Lo siento mucho. Siento que hayas tenido que pasar por todo esto solo. Y siento no haberte dado la confianza para compartirlo conmigo. Él me devolvió el abrazo con fuerza, su rostro escondido en mi hombro. No, Ana. Yo soy el que lo siente. Te he fallado. He puesto una barrera entre nosotros. Y sé que me llevará tiempo, pero haré todo lo posible para reconstruir esa confianza. Para que sepas que no hay nada en mi vida que no quiera compartir contigo. El sol ya brillaba con fuerza a través de la ventana, iluminando la cocina. El tic-tac del reloj de mi abuela seguía marcando el tiempo, pero ahora, cada segundo parecía llevar consigo la promesa de una nueva oportunidad. No era un final feliz de cuento de hadas, no todavía. La herida de la confianza tardaría en sanar, y el camino por delante estaría lleno de conversaciones difíciles y de la necesidad de una transparencia absoluta.
pero en ese abrazo, en esa promesa renovada, sentí que nuestro amor, aunque herido, era lo suficientemente fuerte como para enfrentar el futuro. Nuestro 5º aniversario de bodas no había sido la celebración que esperábamos, sino una prueba, un punto de inflexión que nos obligaría a crecer, a ser más honestos, más vulnerables el uno con el otro. Y quizás, solo quizás, eso era un regalo aún más valioso que cualquier cena romántica o viaje sorpresa. Era la promesa de un amor más profundo, más real, construido sobre los cimientos de la verdad, por muy dolorosa que ésta fuera. El futuro era incierto, sí, pero ya no lo enfrentaríamos solos. Lo enfrentaríamos juntos, con la verdad como nuestra única invitada permanente.